¿Sabes lo que dice la Biblia sobre las señales de los últimos tiempos? Los conflictos mundiales, las pandemias y los terremotos frecuentes son más que eventos aislados. Forman parte de un escenario profético descrito en las Escrituras. Jesús, en su sermón en el Monte de los Olivos, habló sobre la destrucción del templo en Jerusalén, advirtió sobre la venida de falsos profetas y mencionó señales en el cielo y en la tierra como preludios de su segunda venida. Estos eventos son advertencias divinas para que estemos vigilantes y atentos a las señales de los tiempos. Comprender estas profecías es crucial para prepararnos espiritualmente y permanecer firmes en la fe. Si deseas profundizar tu conocimiento sobre este tema y entender mejor cómo los acontecimientos actuales se encajan en las profecías bíblicas, suscríbete al canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuevos videos. La destrucción del templo de Herodes en el año 70 después de Cristo por los romanos fue un evento cataclísmico que cumplió las profecías de Jesús sobre el fin de una era. Este evento no solo marcó la destrucción física de un edificio, sino que simbolizó la devastación de una identidad religiosa y nacional que había sido central para los judíos durante siglos. El templo de Herodes, una grandiosa estructura de mármol y oro, era el tercer templo construido en Jerusalén, sucediendo al templo de Salomón y al templo reconstruido después del exilio babilónico. Este templo representaba no solo la morada terrenal de Dios, sino también el epicentro de la vida espiritual, cultural y social del pueblo judío. La destrucción de este templo fue una respuesta directa a la revuelta judía contra el dominio romano. Las tropas comandadas por Tito, futuro emperador de Roma, cercaron Jerusalén y tras un brutal asedio, invadieron la ciudad e incendiaron el templo. Este evento fue documentado con precisión por el historiador judío Flavio Josefo, quien detalló la magnitud de la destrucción y la profunda pérdida sentida por el pueblo judío. Josefo describe la escena con una riqueza de detalles que ilustra el horror y la desolación de ese momento histórico. El templo de Herodes, a menudo considerado una de las maravillas del mundo antiguo, era significativamente mayor y más elaborado que los templos anteriores. Herodes el Grande, en un esfuerzo por ganar favor con los judíos y dejar un legado monumental, amplió y embelleció el segundo templo con una ambición sin precedentes. La zona del templo fue expandida y el edificio fue adornado con ornamentos lujosos, convirtiéndose en un símbolo no solo de fe, sino también de orgullo nacional. Para los judíos, el templo no era solo un lugar de culto, sino el centro de sus prácticas religiosas. Era donde se ofrecían los sacrificios diarios y anuales, siguiendo las instrucciones detalladas de la ley mosaica. El templo albergaba el Santo de los Santos, donde originalmente reposaba el Arca de la Alianza, y era considerado el punto de encuentro entre lo divino y lo humano. Durante las grandes fiestas como la Pascua, judíos de todas las partes del mundo conocido peregrinaban a Jerusalén para adorar en el templo, reafirmando su fe e identidad. El significado del templo para los judíos puede compararse a la importancia de los lugares sagrados en otras religiones. Por ejemplo, para los musulmanes, la Kaaba en la Meca es un punto central de adoración y peregrinación. Para los cristianos, la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, donde se cree que Jesús fue crucificado y resucitó, es un lugar de gran veneración. La destrucción del templo de Herodes, por lo tanto, fue un golpe devastador no solo para la infraestructura religiosa de los judíos, sino para su identidad colectiva y espiritual. La pérdida del templo llevó a los judíos a una reflexión profunda sobre su fe y prácticas religiosas. Sin un lugar central para los sacrificios, el judaísmo comenzó a transformarse, con un mayor enfoque en las sinagogas locales y en la Torá, como guía para la vida cotidiana. Este período de transición es crucial para entender el desarrollo del judaísmo rabínico.
que surgió de las cenizas del templo destruido. Este evento también tuvo un impacto significativo en los primeros cristianos. Jesús, en sus enseñanzas, había predicho la destrucción del templo, como se registra en los Evangelios de Mateo, capítulo 24, versículos 1 y 2, Marcos, capítulo 13, versículos 1 y 2, y Lucas, capítulo 21, versículos 5 y 6. Para los cristianos, la destrucción del templo fue vista como la confirmación de las profecías de Jesús y un signo de la nueva alianza establecida a través de su muerte y resurrección. Este entendimiento ayudó a moldear la identidad cristiana, diferenciándola aún más del judaísmo tradicional. La destrucción del templo de Herodes en el año 70 después de Cristo fue un evento de enorme significado histórico y teológico. Representó el fin de una era y el inicio de un nuevo capítulo, tanto para los judíos como para los cristianos. La comprensión de este evento es fundamental para cualquier estudio serio sobre las señales de los últimos tiempos y el cumplimiento de las profecías bíblicas. Además, Jesús profetizó la persecución a sus seguidores, advirtiendo que serían entregados a las autoridades, odiados por todas las naciones, y que muchos se escandalizarían y traicionarían unos a otros. Mateo capítulo 24, versículos 9 y 10. Esta persecución no sería solo física, sino también espiritual y emocional, reflejando las dificultades enfrentadas por los cristianos a lo largo de la historia y en la actualidad. Los evangelios de Mateo y Lucas ofrecen una visión completa de los eventos que acompañarán los últimos días. Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31, habla de señales cósmicas, como el oscurecimiento del sol y de la luna, y la caída de las estrellas del cielo. Estas señales visibles servirán como una advertencia clara e inconfundible de la inminente vuelta de Cristo. Lucas capítulo 21, versículos 25 al 26. Refuerza este mensaje, describiendo cómo habrá angustia entre las naciones, perplejidad por el bramido del mar y de las olas, y cómo los hombres desmayarán de terror ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo. La analogía de los dolores de parto es especialmente significativa, porque sugiere que las señales de los últimos tiempos no son eventos aislados, sino parte de un proceso continuo que se intensifica con el tiempo. Así como los dolores de parto se vuelven más frecuentes e intensos antes del nacimiento de un niño, los eventos descritos por Jesús son señales de un período de creciente tribulación que culminará con su segunda venida. Los eventos descritos por Jesús también resuenan en otras partes de la Biblia. El libro de Daniel, por ejemplo, habla de un tiempo de angustia, como nunca hubo desde que existe nación hasta aquel tiempo. Daniel capítulo 12, versículo 1. Este tiempo de tribulación se identifica frecuentemente con el período de 7 años descrito en Apocalipsis, que incluye la gran tribulación. Estos textos se entrelazan para formar una imagen consistente de lo que será el período final de la historia humana, caracterizado por dificultades sin precedentes y una intensa lucha espiritual. La importancia de vigilar y comprender los signos de los tiempos es un mensaje central en las enseñanzas de Jesús sobre los últimos días. En Mateo capítulo 24, versículo 42, Jesús exhorta a sus seguidores a vigilar, porque no saben en qué día vendrá el Señor. Esta vigilancia no es solo una observación pasiva, sino una preparación activa y continua para los eventos futuros. Esto implica una vida de oración, estudio de la Biblia y una búsqueda constante de santidad y fidelidad a Dios. La comprensión de los signos de los tiempos también es crucial para la edificación de la fe. Al reconocer que los eventos predichos por Jesús se están desarrollando, los creyentes pueden encontrar consuelo y esperanza, sabiendo que Dios
está en control de la historia. Esta certeza puede fortalecer la fe y la determinación de vivir una vida que glorifique a Dios, incluso en medio de tribulaciones. La perspectiva de que los signos de los tiempos son un preludio para la segunda venida de Cristo también motiva la evangelización. Sabiendo que el tiempo es corto, los cristianos son llamados a compartir el Evangelio con urgencia para que más personas puedan escuchar el mensaje de salvación y prepararse para la venida del Señor. Por lo tanto, las profecías de Jesús sobre la destrucción del templo y los signos de los últimos días sirven como un poderoso recordatorio de la soberanía de Dios y del cumplimiento de su plan redentor. Nos llaman a una vida de vigilancia, preparación y evangelización. Mientras esperamos la gloriosa segunda venida de Cristo, la continuación del sermón profético de Jesús incluye un análisis de los signos de los tiempos, con énfasis en guerras y rumores de guerras. Estos conflictos globales no son meramente políticos o territoriales, sino que reflejan la condición espiritual decadente de la humanidad y la constante lucha por el poder y la dominación. En Mateo capítulo 24, versículos 6 al 7, Jesús afirma que oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Estos conflictos globales han sido una constante en la historia de la humanidad, desde las antiguas batallas descritas en el Antiguo Testamento hasta las guerras mundiales del siglo XX y los conflictos contemporáneos. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, no solo causaron una destrucción masiva, sino que también sacaron a la luz la brutalidad y la desesperación del corazón humano. Las guerras civiles, los conflictos regionales y los ataques terroristas de los tiempos modernos continúan ecoando esta realidad, mostrando que la paz duradera aún está fuera de alcance. La explicación de Jesús sobre la necesidad de estos eventos para la venida del Rey de la Paz es profunda y multifacética. En Lucas capítulo 21, versículo 9, Él dice: «Y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente». Esto sugiere que tales conflictos son, de alguna manera, parte del plan divino preparando el camino para el regreso de Cristo. Sirven como recordatorios constantes de la necesidad de un Salvador y de la incapacidad humana de alcanzar la paz por medios propios. Estos eventos también nos conducen a reflexionar sobre la profundidad del pecado humano y la necesidad de Cristo. Las guerras revelan el egoísmo, la avaricia y la corrupción que residen en el corazón humano. Cada conflicto es una manifestación tangible del pecado, destacando la fragilidad de la moralidad humana y la falencia de los sistemas políticos y sociales en proporcionar soluciones duraderas para los problemas del mundo. Como observó Jesús, estos eventos no son el fin en sí mismos, sino señales que apuntan a la necesidad de redención y transformación que solo Él puede ofrecer. Además, las guerras y los rumores de guerras tienen un impacto directo en la vida espiritual de las personas. En tiempos de conflicto, muchos buscan respuestas espirituales, volviéndose hacia Dios en busca de consuelo y entendimiento. Las crisis globales frecuentemente llevan a un aumento en la espiritualidad y en el interés por las profecías bíblicas, a medida que las personas buscan comprender el propósito y el significado detrás de las calamidades. Este aumento en la búsqueda espiritual puede ser visto como un cumplimiento parcial de la misión de la Iglesia, que es proclamar el Evangelio en todas las naciones, especialmente en tiempos de tribulación. Las preguntas reflexivas que surgen de estos eventos son cruciales para la comprensión espiritual. ¿Cómo muestran estas guerras la necesidad de Cristo?
revelan la insuficiencia humana para lidiar con el pecado y la maldad, resaltando la urgencia del mensaje de salvación. Sin Cristo, el ciclo de violencia y destrucción continúa inalterable. La profundidad del pecado humano se evidencia por la persistencia de conflictos, genocidios y atrocidades que desafían la comprensión. Solo a través de Cristo puede la humanidad encontrar verdadera paz y reconciliación. Estudios contemporáneos y observaciones sociológicas también apoyan esta visión. Por ejemplo, investigaciones muestran que la religión a menudo florece en tiempos de crisis, con aumentos significativos en la asistencia a las iglesias y en la práctica de la oración durante periodos de guerra y desastre. Estos momentos críticos revelan la vulnerabilidad humana y la búsqueda de esperanza y significado que trasciende las circunstancias terrenales. Así, las guerras y rumores de guerras no son solo señales de los tiempos, sino también oportunidades para la reflexión espiritual y el reconocimiento de la necesidad de Cristo. Nos desafían a mirar más allá del caos inmediato y ver el panorama más amplio del plan redentor de Dios. Al reconocer la profundidad del pecado humano y la necesidad de un Salvador, somos llamados a vivir con una vigilancia espiritual renovada, esperando la promesa del retorno de Cristo y la inauguración de su reino de paz. Además de las señales de guerras y rumores de guerras, Jesús también advirtió sobre el surgimiento de falsos profetas y maestros engañadores, que son indicativos claros de los últimos tiempos. En Mateo capítulo 24, versículo 11, Jesús dijo: «Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos». Estos falsos líderes son descritos como lobos con piel de oveja, que desvían a las personas de la verdad con sus doctrinas engañosas. La historia está llena de ejemplos de individuos y movimientos que reivindicaron autoridad divina, pero que en realidad llevaron a muchos al error y a la apostasía. Un ejemplo notable es el movimiento de los anabaptistas durante la Reforma Protestante, que, a pesar de algunas buenas intenciones, estuvo marcado por líderes que promovían prácticas y enseñanzas extremistas, llevando a disturbios y confusiones. Otro ejemplo contemporáneo es el surgimiento de cultos apocalípticos que proclaman fechas específicas para el fin del mundo, como el caso del grupo Heaven's Gate, que en 1997 resultó en un trágico suicidio colectivo. Estos eventos históricos resaltan la necesidad de discernimiento espiritual y conocimiento bíblico para evitar ser engañados por tales falsos profetas. Paralelamente al surgimiento de falsos profetas, la persecución a los cristianos ha sido una constante a lo largo de la historia, desde los tiempos de Jesús hasta la actualidad. Jesús advirtió a sus seguidores en Mateo capítulo 24, versículo 9: «Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre». Este sufrimiento comenzó poco después de la ascensión de Cristo, con la persecución inicial de los cristianos por parte de las autoridades judías y romanas. Esteban, considerado el primer mártir cristiano, fue apedreado hasta la muerte, como se describe en Hechos capítulo 7. La persecución continuó con intensidad variable a lo largo de los siglos. Durante el reinado de Nerón, los cristianos en Roma enfrentaron persecuciones severas, siendo torturados y muertos de formas horribles. En los tiempos modernos, la persecución sigue siendo una realidad en muchos países. De acuerdo con la organización Puertas Abiertas, más de 340 millones de cristianos enfrentan altos niveles de persecución y discriminación por causa de su fe. Países como Corea del Norte, Afganistán y Somalia están en la cima de la lista de lugares donde ser cristiano es más peligroso. Las implicaciones prácticas de estas realidades son profundas. La presencia de falsos profetas y la persecución continua exigen que los cristianos estén espiritualmente preparados para enfrentar tales pruebas.
Esto implica un compromiso firme con la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Efesios capítulo 6, versículos 11 al 18. Habla sobre vestir toda la armadura de Dios, destacando la importancia de estar espiritualmente armado contra los ataques del enemigo. La armadura incluye la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios, que son esenciales para resistir las trampas de los falsos maestros y las dificultades de la persecución. Además, la comunidad cristiana debe estar unida y solidaria. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Nos exhorta a no dejar de congregarnos como es costumbre de algunos, sino a exhortarnos unos a otros y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. En tiempos de persecución, la solidaridad y el apoyo mutuo son vitales para mantener la fe y la esperanza vivas. Otra dimensión práctica es la necesidad de discernimiento. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Esto significa probar las enseñanzas y los líderes a la luz de las Escrituras. La familiaridad con la Biblia y la sensibilidad al Espíritu Santo son cruciales para reconocer y rechazar las falsas enseñanzas. Los cristianos también son llamados a perseverar y mantener la esperanza. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, nos recuerda que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo tanto, incluso en medio de la persecución y los desafíos impuestos por falsos profetas, los creyentes son alentados a mantener la fe, sabiendo que sus pruebas tienen un propósito divino y que la recompensa eterna está garantizada en Cristo. El surgimiento de falsos profetas y la persecución a los cristianos son señales proféticas que exigen vigilancia, preparación espiritual y una fe inquebrantable. Estos tiempos difíciles nos llaman a un compromiso más profundo con Dios, a la unidad en el cuerpo de Cristo y al discernimiento fundamentado en la palabra de Dios. La gran tribulación, según descrita por Jesús, es un periodo de sufrimiento intenso y sin precedentes en la historia humana. En Mateo capítulo 24, versículo 21, Jesús declara: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este periodo estará caracterizado por catástrofes naturales, persecuciones y el surgimiento del anticristo, un líder mundial que personificará la oposición a Dios y la persecución a los santos. El anticristo es una figura central, tanto en las profecías de Daniel como en el libro de Apocalipsis. Daniel capítulo 7, versículo 25. Describe al anticristo como alguien que proferirá palabras contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo y tratará de cambiar los tiempos y la ley. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 7, el anticristo es retratado como la bestia que recibe poder para actuar por 42 meses, blasfemar contra Dios y hacer guerra contra los santos. Esta figura será una personificación del mal, liderando una era de engaño y persecución. La comparación de las profecías de Daniel y Apocalipsis revela una narrativa coherente sobre el papel del anticristo durante la gran tribulación. Daniel, capítulo 9, versículo 27, menciona que él confirmará un pacto con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este evento se interpreta como una profanación del templo, marcando el inicio de la persecución intensa descrita en Apocalipsis capítulo 13. La coherencia de estas profecías subraya la seriedad y la inevitabilidad de los eventos futuros, según lo previsto en las Escrituras. Ante esta perspectiva,
Las implicaciones prácticas son profundas. La preparación para estos tiempos difíciles implica tanto un fortalecimiento espiritual como una prontitud práctica. Espiritualmente, los creyentes son exhortados a profundizar su relación con Dios, familiarizándose con las Escrituras y fortaleciendo su vida de oración. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, enfatiza la importancia de vestirse de toda la armadura de Dios que incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Esta armadura es esencial para resistir las tentaciones y ataques del anticristo y sus fuerzas. Mantener la fe en medio de las tribulaciones requiere una perspectiva eterna. Jesús, en Mateo capítulo 24, versículo 13, promete: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Este llamado a la perseverancia se repite en diversas partes del Nuevo Testamento, alentando a los creyentes a mantenerse firmes en la fe, incluso cuando enfrentan persecuciones severas y pruebas. El ejemplo de los mártires cristianos a lo largo de la historia sirve como testimonio de una fe inquebrantable frente a la adversidad. Además de la preparación espiritual, hay una necesidad de comunidad y apoyo mutuo. Los cristianos deben congregarse, fortalecerse unos a otros y mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25, nos recuerda la importancia de exhortarnos mutuamente y no dejar de reunirnos, especialmente a medida que vemos que aquel día se acerca. La solidaridad y el apoyo comunitario son vitales para sostener la fe durante la gran tribulación. En resumen, la gran tribulación y el surgimiento del anticristo involucran una combinación de preparación espiritual, perseverancia y apoyo comunitario. Las profecías bíblicas proporcionan una guía clara sobre qué esperar y cómo los creyentes pueden prepararse para estos tiempos de prueba, manteniendo firme la fe y la esperanza en la promesa de la redención final a través de Jesucristo. La gran tribulación, según descrita por Jesús, es un período de sufrimiento intenso y sin precedentes en la historia humana. En Mateo capítulo 24, versículo 21, Jesús declara: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este periodo estará caracterizado por catástrofes naturales, persecuciones y el surgimiento del anticristo, un líder mundial que personificará la oposición a Dios y la persecución a los santos. El anticristo es una figura central tanto en las profecías de Daniel como en el libro de Apocalipsis. Daniel capítulo 7, versículo 25, describe al anticristo como alguien que proferirá palabras contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo y tratará de cambiar los tiempos y la ley. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 7, el anticristo es retratado como la bestia que recibe poder para actuar por 42 meses, blasfemar contra Dios y hacer guerra contra los santos. Esta figura será una personificación del mal, liderando una era de engaño y persecución. La comparación de las profecías de Daniel y Apocalipsis revela una narrativa coherente sobre el papel del anticristo durante la gran tribulación. Daniel, capítulo 9, versículo 27, menciona que él confirmará un pacto con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este evento se interpreta como una profanación del templo, marcando el inicio de la persecución intensa descrita en Apocalipsis capítulo 13. La coherencia de estas profecías subraya la seriedad y la inevitabilidad de los eventos futuros, según lo previsto en las Escrituras. Ante esta perspectiva, las implicaciones prácticas son profundas. Incluso con la esperanza de que la Iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, los cristianos son llamados a fortalecerse espiritualmente
y a mantener una fe inquebrantable. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, enfatiza la importancia de vestirse de toda la armadura de Dios, que incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Esta armadura es esencial para resistir las tentaciones y ataques del anticristo y sus fuerzas. Mantener la fe en medio de las tribulaciones requiere una perspectiva eterna. Jesús, en Mateo capítulo 24, versículo 13, promete: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Este llamado a la perseverancia se repite en diversas partes del Nuevo Testamento, alentando a los creyentes a mantenerse firmes en la fe, incluso cuando enfrentan persecuciones severas y pruebas. El ejemplo de los mártires cristianos a lo largo de la historia sirve como testimonio de una fe inquebrantable frente a la adversidad. Además del fortalecimiento espiritual, hay una necesidad de comunidad y apoyo mutuo. Los cristianos deben congregarse, fortalecerse unos a otros y mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25, nos recuerda la importancia de exhortarnos mutuamente y no dejar de reunirnos, especialmente a medida que vemos que aquel día se acerca. La solidaridad y el apoyo comunitario son vitales para sostener la fe durante períodos de adversidad. En resumen, entender la gran tribulación y el surgimiento del anticristo involucra una combinación de fortalecimiento espiritual, perseverancia y apoyo comunitario. Las profecías bíblicas proporcionan una guía clara sobre qué esperar y cómo los creyentes pueden prepararse para estos tiempos de prueba, manteniendo firme la fe y la esperanza en la promesa de la redención final a través de Jesucristo. Los signos cósmicos que anteceden la venida de Jesús son eventos de magnitud impresionante que sacuden los fundamentos del cosmos. En Mateo capítulo 24, versículos 29 al 30, Jesús describe: «E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria». Estos fenómenos no son solo espectáculos visuales, sino preludios del retorno glorioso de Cristo, anunciando su inminente llegada. Estos eventos cósmicos indican una ruptura con el orden natural, enfatizando la intervención divina directa en la historia humana. El oscurecimiento del sol y de la luna y la caída de las estrellas sugieren una desestabilización completa de las fuerzas celestiales, subrayando la soberanía de Dios sobre la creación. Estos signos visibles serán imposibles de ignorar, llamando la atención de toda la humanidad hacia el evento trascendental que está por ocurrir. Además de los signos celestiales, la reunión de los escogidos por Cristo de los cuatro confines de la tierra es otro aspecto crucial de su segunda venida. En Mateo capítulo 24, versículo 31, Jesús afirma: «Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro». Este acto de reunir a los elegidos refleja la amplitud y la inclusividad del plan redentor de Dios, reuniendo a los fieles de todas las naciones, culturas y lenguas para la consumación de la promesa divina. La segunda venida de Cristo será un evento universal e impactante, que trascenderá todas las fronteras y barreras humanas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 declara: «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra se lamentarán por él».
Este versículo enfatiza que el regreso de Cristo será visible para todos, incluyendo aquellos que lo rechazaron, subrayando la amplitud y la ineludibilidad del juicio divino. Históricamente, la idea de un evento universal y transformador ha sido central para la fe cristiana. El regreso de Cristo es esperado como el momento en que todas las cosas serán restauradas y la justicia definitiva será establecida. Este evento no será solo un consuelo para los fieles, sino también un poderoso testimonio de la autoridad y del poder de Dios para toda la humanidad. El impacto global de la segunda venida de Cristo será un punto de convergencia para todas las personas, poniendo fin a la era de sufrimiento e inaugurando el reino eterno de paz y justicia. El regreso de Cristo es un evento crucial para la fe cristiana, y Jesús nos llama a estar vigilantes y preparados. Él nos advirtió sobre los signos de los tiempos, enfatizando la importancia de reconocer y comprender estos eventos. Vigilar significa vivir en constante expectativa y prontitud espiritual, confiando en las promesas de Jesús y manteniendo una vida de santidad. Reflexionar sobre nuestra preparación para el regreso de Cristo es esencial. ¿Estamos espiritualmente listos? ¿Estamos viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Jesús? Estas preguntas deben llevarnos a una autoevaluación sincera de nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Por lo tanto, debemos buscar una vida de santidad y dedicación a Dios, manteniendo la esperanza viva en nuestro corazón mientras esperamos el retorno de Cristo. Compartir este mensaje es vital. Si este mensaje te ha impactado, compártelo con amigos y familiares. Suscríbete al canal para más contenidos edificantes. Que Dios bendiga a todos.